¿Qué tal, amigos de Naxus? Bienvenidos al análisis más completo del fútbol nacional e internacional. Pónganse cómodos, porque hoy la pelota rueda con una historia que deben conocer. Imaginen por un momento que son el jugador más caro en la historia del fútbol, han ganado una Copa del Mundo, han brillado en los escenarios más grandes del planeta y de repente todo se derrumba. No por una lesión, no por una derrota en el campo, sino por un positivo en un control antidopaje. Eso es exactamente lo que le ocurrió a Paul Pogba, uno de los mediocampistas más talentosos de su generación. Un futbolista que pasó de ser el rey de Turín y de Old Trafford a quedarse sin equipo, sin juego y, por un tiempo, sin esperanza. Hoy en Naxus vamos a contarles la historia completa de su caída, su lucha ante los tribunales y su regreso al fútbol después de 811 días de silencio. Quédense hasta el final, porque este caso tiene más capas de las que imaginan. Para entender la magnitud del golpe que recibió Paul Pogba, primero hay que recordar la envergadura de la figura que cayó. Lassana Paul Pogba nació el 15 de marzo de 1993 en Lagny-sur-Marne, Francia, hijo de padres guineanos. Desde niño mostró unas condiciones físicas y técnicas fuera de lo común en velocidad, potencia, visión de juego y una elegancia en el regate que pocos mediocampistas de su talla han combinado. Pogba comenzó su carrera en Francia a los 6 años, pasando por varios clubes juveniles, hasta llegar a Le Havre, donde también se convirtió en internacional juvenil con Francia. En julio de 2009, cruzó el Canal de la Mancha para unirse a la Academia Juvenil del Manchester United. Allí, aunque brilló en las divisiones formativas, la paciencia de Sir Alex Ferguson con él fue limitada, y Pogba decidió apostarlo todo marchándose libre a la Juventus en 2012. Lo que vino después fue una consagración en toda regla. Pogba se convirtió en protagonista fundamental de Francia en la conquista de la Copa del Mundo de Rusia 2018, marcando incluso gol en la final ante Croacia, que terminó 4-2 en 2016, cuando el Manchester United lo recuperó para sus filas. Se convirtió en el futbolista más caro de la historia en aquel momento, fichado por 105 millones de euros. Sin embargo, su segunda etapa en Old Trafford nunca llegó a convencer del todo. Las lesiones, los cambios de entrenador y los rumores extradeportivos fueron erosionando su imagen pública. En 2022, ya libre de contrato, regresó a la Juventus con la esperanza de recuperar su mejor versión. Pero el destino le tenía reservada una prueba mucho más dura que cualquier rival sobre el césped. El 20 de agosto de 2023 fue el punto de quiebre. Pogba fue suspendido cautelarmente en septiembre de 2023 después de dar positivo por testosterona en un control antidopaje realizado tras el partido de la Juventus contra el Udinese el 20 de agosto de ese año. El jugador ni siquiera había participado en ese encuentro desde el inicio. Estaba en el banquillo. Aún así, la muestra fue tomada y el resultado fue positivo para DHEA o dihidroepiandrosterona, un compuesto que promueve la producción de hormonas en el cuerpo, incluyendo la testosterona. La noticia sacudió al mundo del fútbol. Aquí les hago una pregunta. Amigos de Naxus, ¿creen que un jugador de la trayectoria y el salario de Pogba necesitaba recurrir a sustancias prohibidas para rendir en el fútbol? Déjenme su opinión en los comentarios, porque ese debate es más profundo de lo que parece. Pogba solicitó una contramuestra, pero los resultados también fueron positivos, lo que profundizó el caso en su contra. En diciembre de 2023, los fiscales antidopaje en Italia solicitaron la sanción máxima prevista por el Código Mundial Antidopaje. La amenaza era real y devastadora. En febrero de 2024, el Tribunal Nacional Antidopaje de Italia aceptó la solicitud de la Fiscalía y condenó a Pogba a una sanción de 4 años, la duración estándar bajo el Código Mundial Antidopaje. Eso significaba que no podría volver a jugar fútbol competitivo hasta agosto de 2027, con 30 años al momento del positivo. Muchos daban su carrera por terminada. Si se suscriben al canal ahora, no se perderán ninguno de nuestros análisis sobre los casos más polémicos del fútbol mundial. Un solo clic y hacen parte de la familia Naxus,
Un saludo especial para Jesus Díaz, quien nos ha seguido y comentando desde el día 1, la reacción de Pogba fue inmediata. En un comunicado, confirmó que apelaría la decisión ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo. El TAS, con sede en Lausana, Suiza, y prometió contar su versión completa cuando estuviera libre de restricciones legales. Su agente, Rafaela Pimenta, fue contundente al declarar que su representado nunca quiso infringir las reglas. Y aquí es donde el caso se complica de manera fascinante. Los abogados de Pogba argumentaron que el suplemento nutricional que tomó, prescrito por un médico, provoca que el cuerpo produzca testosterona de forma natural, pero que está demostrado que solo eleva los niveles de testosterona en mujeres no en hombres. En otras palabras, la sustancia no mejoró en nada su rendimiento como futbolista masculino. Sin embargo, la DHE estaba en la lista de sustancias prohibidas por la Agencia Mundial Antidopaje y los deportistas son responsables de lo que introducen en su cuerpo. No hay excusas válidas en la ley antidopaje. La responsabilidad es estricta y objetiva. En octubre de 2024 llegó la resolución que Pogba esperaba. El Tribunal de Arbitraje Deportivo redujo la sanción de 4 años a 18 meses, lo que le permitía retornar al fútbol profesional en 2025. La multa de 5.0 euros que también le había impuesto el tribunal italiano quedó sin efecto. Pogba respondió al fallo con emoción. Declaró que finalmente la pesadilla había terminado y que podía volver a soñar con el día en que regresara a perseguir sus sueños. Fueron palabras de un hombre que había vivido más de un año en la incertidumbre absoluta, sin saber si volvería a pisar un campo de fútbol profesional. Les pregunto, amigos, ¿fue justa la reducción de la sanción o debería haberse aplicado la condena completa de 4 años, independientemente de si el error fue intencional o no? Comenten abajo, ese debate vale la pena. Lo que muchos no conocen es lo que ocurrió en el plano personal durante esos meses de suspensión. Pogba reveló que durante su sanción se mudó temporalmente con su familia a Dubái por 6 meses, en un intento por ocupar su tiempo y mantenerse alejado del foco mediático. Describió esa etapa como un momento de felicidad para él y para sus hijos, lejos del ruido y la presión que rodea al fútbol de élite. Una vez cumplida su sanción, Pogba permaneció varias semanas sin equipo, a pesar de ser vinculado con clubes de Europa, la MLS y la Saudi Pro League. El mercado lo dudaba. Los entrenadores lo estudiaban. Nadie quería apostar con certeza por un jugador que llevaba más de 2 años sin competir y que cargaba con el peso de un escándalo antidopaje. Finalmente, el Mónaco concretó su fichaje en el verano de 2025 en un club histórico de la Ligue 1. Con ambición europea, le tendió la mano. Pogba firmó su contrato y, según medios cercanos al club, lloró en el momento de estampar su firma. 2 años de oscuridad lo habían cambiado profundamente. El momento llegó el 22 de noviembre de 2025 a Pogba, de 32 años. Ingresó al minuto 85 en la derrota del Mónaco 4-1 ante el Rennes en la Ligue 1, recibiendo una gran ovación de los aficionados presentes en el estadio. Era su primer partido en más de 2 años. En total, habían pasado 811 días desde su último partido, con la Juventus el 3 de septiembre de 2023 ante el Empoli. Tras el encuentro, Pogba declaró que el fútbol no había terminado para él, que habían trabajado duro y esperado más de 2 años para que ese momento llegara, y que le conmovió profundamente ver al público ponerse de pie para aplaudirlo. No ganó. El resultado fue adverso, pero eso, en ese instante, era lo de menos. Era la confirmación de que Paul Pogba seguía siendo un futbolista profesional. Y eso, después de todo lo que vivió, ya era una victoria. Compartan este video con ese amigo que siempre tiene una teoría sobre el dopaje en el fútbol. A ver qué piensa sobre el caso Pogba. El caso Pogba abre una conversación mucho más amplia que la de un solo jugador. El dopaje en el fútbol existe, aunque suele hablarse de él con mucho menos escándalo que en el ciclismo o el atletismo. Y la pregunta que queda flotando en el aire es esta: ¿son suficientes los controles actuales? ¿Están los futbolistas verdaderamente sometidos a la misma presión antidopaje que los atletas de otras disciplinas? La responsabilidad objetiva que establece el Código Mundial Antidopaje es clara
y no admite interpretaciones. No importa si fue un error, no importa si el médico lo recetó, el deportista es responsable de todo lo que entra a su cuerpo. Es una norma dura, pero necesaria para proteger la integridad del deporte. El caso de Pogba es un recordatorio brutal de que la ignorancia no excusa ni protege. Y aquí surge otro ángulo, el de los entornos deportivos. Los jugadores de élite están rodeados de médicos nutricionistas, preparadores físicos y agentes. Si, con todo ese aparato de soporte, un futbolista puede dar positivo por una sustancia que estaba en la lista WADA, algo falla en los procesos de control interno de los clubes. La pregunta no es solo si Pogba fue negligente, sino también si la Juventus como institución cumplió su rol de informar y proteger a sus jugadores en materia antidopaje. La historia de Paul Pogba es en el fondo una historia sobre la fragilidad de las carreras deportivas y la velocidad con la que la gloria puede convertirse en ruina. Un campeón del mundo, el mediocampista más caro en la historia del fútbol en su momento, pasó de las portadas de los grandes diarios a la oscuridad de un proceso judicial que amenazó con destruir todo lo que construyó. Hoy, con su regreso al Mónaco y sus primeros minutos de vuelta en la Ligue 1, Pogba intenta escribir un último capítulo digno. Si lo logra, si recupera aunque sea una fracción de su mejor nivel, será una de las historias de redención más poderosas del fútbol moderno. Si no lo logra, quedará como un recordatorio permanente de lo que se puede perder en un instante de descuido, intencional o no, el fútbol no perdona con facilidad. Pero a veces, solo a veces, te da una segunda oportunidad. Eso es todo por hoy en Naxos. Si este análisis les pareció valioso, ya saben lo que toca. Suscríbanse al canal, denle like a este video y compartan el contenido con alguien que aprecie el fútbol con la misma pasión que nosotros. Los comentarios son el combustible que nos mantiene en marcha. Nos vemos en el próximo análisis.